Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos esos que me escuchan y me siguen en las redes sociales, principalmente en mi canal de YouTube y también en mi podcast llamado Filosofía Iluminante, que ustedes pueden encontrar fácilmente en Apple Store. Ahora, voy a comenzar este episodio hablando de la próxima mujer filósofa. Comencé esta serie porque mi hija me dijo que yo nunca hablaba de filósofos hombres, que nunca de filósofas mujeres y solamente de hombres, y comencé con Aspasia de Mileto, del quinto siglo antes de Cristo, ese siglo llamado siglo de oro, el siglo de Pericles. Ahora nos movemos más o menos como unos 150 años después y vamos a una parte del norte de Libia, del norte de África, una partecita del Mediterráneo, de la parte de Libia, una área que se llama Cirene. En Cirene, ahí se formó una escuela de filósofos, una comunidad de filósofos, por un discípulo de Sócrates. Sócrates, como ustedes saben, tenía muchos discípulos. Por supuesto que el más famoso de esos discípulos fue Platón, que formó su propia escuela, su propia academia. Pero varios de los discípulos de Sócrates, después de su muerte, fundaron sus propias escuelas filosóficas, sus propias comunidades filosóficas. Y este discípulo de Sócrates se llamaba Aristipo o Aristippus en latín. Él fundó su propia escuela en el norte de Libia. Tuvo una hija. Esta hija, de la cual vamos a hablar hoy, se llama Arete o Areta de Cirene, ¿no? Siguiendo con la misma tradición de los nombres de los filósofos de aquel tiempo que se nombraban dependiendo del lugar donde habían nacido. Y por eso se llamaba Aspasia de Mileto. Esta es Areta de Cirene. Allí Aristipo, su padre, fundó una escuela que después fue llamada la Escuela Filosófica de los Cirenaicos. Después de su muerte, Arete de Cirene tomó el mando de la escuela, de esa comunidad de filósofos. Ella tuvo un hijo también llamado Aristipo, que se conoce en la historia de la filosofía como Aristipo el Joven, que siguió la tradición de su abuelo acerca de la filosofía de los cirenaicos. Ahora, antes de empezar, quiero decir que es muy difícil encontrar información que sea fidedigna, que sea fiel, que uno puede decir esta información de verdad es la correcta. Después de rebuscar y escarbar diferentes documentos, me di cuenta que lo único que sé de Arete de Cirene son los que otros escritores, otros filósofos han dicho acerca de ella. Y eso pasa con muchas de estas mujeres filósofas. Pero sí sabemos que existió, sí sabemos que fue la cabeza de la academia de los cirenaicos en el norte de Libia. Ahora, ¿cómo sé que sabemos que existió? Porque filósofos como, por ejemplo, uno después, tal vez unos 1000 años después, que se ponían a escribir biografías de mujeres ilustres, menciona este llamado Bartolomeo Goggio. Escribe un libro porque él propagaba y proponía que las mujeres eran superiores que los hombres. Bartolomeo Goggio, un italiano. Y una fuente de información la tomamos de ese Bartolomeo, que dice una gran cosa acerca de Irene, de Arete de Cirene, perdón. Esto es lo que escribe. Se dice que enseñó públicamente filosofía natural en las escuelas y academias de Ática. ¿Se acuerdan que Ática es la región donde está Atenas en Grecia? Durante 35 años. Es bien específico en la información este escritor. También se dice, continúa, que escribió 40 libros. Eso es bastante libros. Y contó entre sus alumnos 110 filósofos. Muchos filósofos. Sus compatriotas la estimaban tanto que escribieron en su tumba un epitafio que declaraba
que era el esplendor de Grecia, la poesía, la belleza de Helena, la virtud de Penépole, la pluma de Aristipo, que era su padre, el alma de Sócrates y la lengua de Homero. Esa es una gran alabanza para una mujer en aquellos tiempos. Y también sabemos que ella existió porque el famoso escritor Diógenes Laercio, del cual hemos mencionado mucho en esta serie de filosofía, que escribió biografías de muchos filósofos antiguos, menciona a Aristipo y menciona a su hija, Arete de Cirene. Arete de Cirene también fue mencionada por otros escritores y geógrafos famosos de aquel tiempo, como uno llamado Estrabón, un historiador y geógrafo del siglo I después de Cristo. También la menciona Clemente de Alejandría, el gran maestro de Alejandría durante el segundo siglo después de Cristo, que se estudia en los cursos de filosofía. Y Eusebio, el gran historiador del cristianismo primitivo durante el tercer siglo después de Cristo. También es mencionado, también es mencionada en los escritos de Plutarco, aunque sea indirectamente. Ustedes sabemos que Plutarco escribió también biografías de filósofos y de hombres ilustres. Por supuesto que las mujeres eran ignoradas. Entonces, de verdad, ¿cuál es la filosofía de Arete de Cirene? Para entender la filosofía de Arete de Cirene, nos vamos a enfocar en la filosofía de los cirenaicos, que era su escuela, que ella, que estaba al mando de esa escuela. Esto fue lo que sostenían. Ellos sostuvieron que la ética, ¿no?, el conocimiento de lo que es bueno y malo, para la familia, para la sociedad o personalmente, es la esencia de la filosofía. Así que algunos creen que la ética no debe de ser la esencia de la filosofía, como por ejemplo Aristóteles. Aristóteles también escribe algo en contra de los cirenaicos, diciendo que esos cirenaicos le ponen mucha atención a la ética, pero ignoran las otras partes de la filosofía que son tan o tal vez más importantes como la lógica y la física y las matemáticas. Pero los cirenaicos también le ponían atención a las causas de físicas y le ponían atención a la ciencia lógica, pero todo eso estaba subordinado a lo ético. Todo se desprende de la ética. Ellos llamaban la ciencia ética general. Entonces, estoy pensando si la ética fuera en estos momentos modernos, en este mundo moderno como el número 1, donde todos tenemos que subordinar, las cosas cambiarían mucho en este mundo capitalista si pusiéramos la ética, la moralidad como número 1 antes de comenzar a hacer experimentos biológicos y químicos, antes de comenzar a duplicar y hacer duplicación de los genes humanos para ver si podemos inventarnos un superhumano, antes o al mismo tiempo de crear todos esos algoritmos de Facebook o de YouTube o toda la media, todas las redes sociales que nos controlan, antes de crear y de inventar una nueva manera de producir, se tendría que tomar en cuenta la ética. Si de verdad la ética número 1. Bueno, los cirenaicos pensaban que la ética era número 1. Todo lo demás debería ser subordinado, incluyendo la política, el gobierno. Ahora, los cirenaicos también decían, y cuando digo cirenaicos, hablo de Areta de Cirene, de Areta. Ellos lo que decían que argumentaban, no sostenían, que la razón era insignificante, a menos que se le viera como aquello que enseña a una persona a evitar las cosas que interfieren con, y aquí está el punto central, con el placer. Entonces, ellos sostenían que el placer
era el único criterio de moralidad y por lo tanto el objetivo último de la vida de nosotros. Y tenemos que aclarar que Epicuro vino después de los cirenaicos. Epicuro copió muchas ideas de los cirenaicos. La idea del placer y el dolor. Con la diferencia que Epicuro definía el placer como la ausencia del dolor. Los cirenaicos no la definían como la ausencia del dolor. Ellos veían el placer y el dolor como equivalentes en el sentido que eran dos emociones que algunas veces estaban presentes y otras veces estaban ausentes. Si las dos estaban ausentes, decían ellos, el alma entra en una inactividad, pero una inactividad que ellos nombraban una actividad de descanso. El alma descansaba. El placer y el dolor para los cirenaicos son movimientos del alma. Y la vida misma, la conclusión y la suma de toda la vida se podía describir en movimientos del alma. Pero no había un reposo perfecto, continuaban. El alma no podía descansar perfectamente. Simplemente habían movimientos del alma que no podíamos percibir. Eran movimientos imperceptibles. El placer era un movimiento suave del alma. Ese era el placer. El dolor era una excitación violenta del alma. Pero los dos eran emociones. También continuaban que si el dolor era una excitación muy violenta del alma, lo que pasaba era que el dolor privaba al individuo de las condiciones para una reflexión tranquila que eran necesarias para la conciencia de lo agradable. Entonces, todos los estados de excitación extrema, y esto incluye al placer, también privan al individuo de la capacidad de reflexionar con calma y así disfrutar lo placentero. Ahora, ustedes saben que en estos momentos, en la cultura occidental, muchos de mis amigos me dicen, esta cultura occidental está para abajo y no tenemos que quejarnos que algunas culturas muy religiosas, fundamentalistas, como por ejemplo el Islam o del Medio Oriente, están en contra de la cultura occidental y los grandes choques culturales en este momento tienen que ver con el este y el oeste, porque en la cultura occidental nos hemos olvidado de una alma tranquila. Queremos vivir en una excitación permanente. Y algunos me dicen, principalmente la cultura de Estados Unidos, no es una cultura, es un libertinaje. Esa es la opinión de algunos. Un libertinaje sin límites. Y me ponen como ejemplo estos amigos el libertinaje de California, de Hollywood, la vida plástica sin profundidad de carácter. Que, por supuesto, esa manera de vivir estaba condenada por los cirenaicos. Había que vivir, sí, con el último objetivo de tener placer, pero no tanto buscando placeres extremadamente excitados. Ahora, otros amigos que me dicen, bueno, Francisco, si a mí me dicen hoy mismo que yo tengo cáncer terminal y que me muero en unos pocos 2 meses, yo saco todo mi dinero que tengo en el banco y me voy a viajar y me emborracho todos los días y me doy gusto y me doy todo el placer con todas las mujeres que encuentre porque son mis últimos momentos. Y bueno, esa es búsqueda del placer hedonista definitivamente. Otros me dicen, Francisco, tú tienes que saborear el presente, así como los cirenaicos. Los cirenaicos también pensaban que el placer que está presente en nosotros es el único placer que cuenta. El placer del pasado, olvídense del pasado. El placer que viene del futuro y estando esperando placeres futuros y deseando placeres futuros es una gran equivocación.
Eso es lo que los cirenaicos creían. Entonces, este amigo mío que sigue el budismo, lo invité a cenar un día y me dice, Francisco, me doy cuenta que tú comes demasiado rápido. No estás experimentando lo rico que es la comida que has hecho. Come despacio. Toma conciencia de ese bocado que pasa por tu boca, que baja a tu estómago. Conciencia profunda de lo que estás haciendo en este momento. Sí, eso es siguiendo también a los cirenaicos y de alguna manera a los estoicos de los que hablamos mucho antes, que hay que ver el presente y olvidarse del pasado. Pero en esta instancia, la definición de virtud, la definición de verdad es el placer. No es como los estoicos, que creían que la virtud en sí misma tenía un valor inherente dentro de la virtud y uno tenía que seguirla, tener como meta, llevar una vida virtuosa porque por sí misma era bueno. No, aquí estamos entrando de alguna manera en un aspecto más utilitariano del utilitarianismo, donde lo que hago, lo hago solamente si me trae placer. No placer violento, no excitación violenta como dolor, por supuesto. Entonces, para resumir, la virtud de los cirenaicos, la virtud, de acuerdo con Areta de Cirene, es el placer mismo. El objetivo único y universal de todas las personas es el placer. Y algunas veces ellos mencionan que todos los animales buscan el placer y que huyen del dolor, incluyendo los humanos, dicen. Otra idea que tienen, y tienen algunos aforismos, y Areta de Cirene decía, bueno, por ejemplo, si yo pruebo la miel entra a mi boca y yo atesto, yo soy testigo de que yo siento lo dulce que es la miel dentro de mi boca, pero yo no puedo decir con certeza que la miel es dulce. Entonces, los cirenaicos también, cuando hablamos de las ideas y concepciones, ellos creían en las sensaciones inmediatas del cuerpo, como la verdad última. Lo único que sabemos es lo que nosotros mismos experimentamos y sentimos. No puedo decir que mi amigo o mi esposa o mi hija o mi hermano, cuando come miel, yo no puedo decir que él siente que es dulce así como yo lo siento. Entramos también al principio del escepticismo. Y, por supuesto, buscando el placer como la meta última es definitivamente hedonista. Ahora, hay algunas caveats. Caveat en latín. No, algunas excepciones aquí, que los cirenaicos le ponen mucha atención. Está bien que busques el placer, pero la mente y el alma tuya tiene que ser independiente del placer. Y no deben estar controlados por la esperanza y el deseo del mismo o por el miedo y la repugnancia del dolor. Y esta idea de independencia es la misma idea de los estoicos. La idea de imperturbabilidad es la misma de los estoicos. Me acuerdo de Epicteto, era su meta primordial en su vida, imperturbabilidad. No te puedes perturbar. Para poder, decían los cirenaicos, sentir lo agradable que es el placer. Entonces, en la medida que la práctica del placer y la ausencia del dolor, la virtud va aumentando en nosotros. Y ellos no creían esa virtud tradicional de los estoicos o la virtud después que fue definida por Aristóteles. No estamos hablando de la virtud, de una virtud que nosotros tenemos que sufrir, una virtud donde hay sufrimiento, una virtud donde tenemos que evitar las cosas que nos dan placer. Eso no es la virtud tradicionalmente definida. Esa no es la virtud, dicen los Areta de Cirene. La virtud es el placer. En la medida en que
llevamos una vida en la práctica placentera, en la medida que nos damos placeres, estamos llevando una vida virtuosa. Por supuesto que esta clase de argumento, esta clase de ideología está contundentemente en contra de lo que el cristianismo cree que debemos de hacer. Así como los curas de ahí, Chalchuapa, allá de Puebla, me decían, el placer es malo. El cristianismo siempre ha dicho que el placer es malo, porque el placer nos conduce al pecado y nos conduce al infierno. Pero no, el placer es bueno, porque lo único que nosotros tenemos en la vida es esos placeres que nos dan la motivación para seguir viviendo. El deseo bueno, decía Spinoza, para seguir viviendo y para seguir sobreviviendo y para seguir existiendo. Ahora, por supuesto que algunos nuevos psicólogos y filósofos, especialmente un filósofo francés en este momento de apellido Onfray, y él ha escrito varios libros donde trata de rescatar esta ideología, esta filosofía del placer como algo virtuoso, y trata de rescatar en sus libros la definición de placer no como un pecado, no como un crimen, no como algo que nos lleva al infierno. Ese es Onfray. Entonces habla de los cirenaicos como una filosofía que fue aplastada completamente e ignorada completamente por los cristianos, principalmente cristiano primitivo. Ahora, vamos a terminar aquí, porque esos son los grandes momentos los grandes conceptos. Y este teléfono se me olvidó apagar el teléfono, pero ustedes saben que mis videos son así como son. No son editados, ni son perfumados, ni son embellecidos. Así como yo hablo, así están los videos. Porque esto es una filosofía iluminante, de verdaderamente práctica de la vida. Ahora, me gustaría saber qué ustedes creen acerca de estos cirenaicos, acerca del placer como la virtud y como la meta última de nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por escucharme. La próxima vez voy a hacer otro episodio acerca de otra mujer de la antigüedad filósofa. Y esa va a ser la última. Y después voy a entrar a otra corriente filosóficas. Espero que les haya gustado y, por supuesto, que nos vemos pronto.